Muy bien. Está bien, entonces, como les decía, estamos en esta pandemia, nos dimos cuenta que tenemos que valorar cosas más importantes, tal vez cosas que nosotros dábamos por sentado, pero una de las más importantes es nuestra relación con Dios, nuestra relación con los amados, con los cercanos, con el esposo, con los hijos, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad?, que esta situación nos ha traído a la mayoría momentos de desasosiego, nos trajo momentos de duda, de incertidumbre. Y en mi caso, ¿verdad? Ya que por mi naturaleza pecaminosa, mejor dicho, quiso imponerse a mi fe muchas veces por situaciones que vi complicadas, situaciones laborales, de provisión, cosas que se escapaban de mis manos. Ver que mi esposo, mis seres amados, estaban atados de manos, ¿verdad? Que no podíamos controlar nada de lo que estaba pasando y de lo que nos rodeaba en ese momento. Me hizo recordar mi salmo favorito. Mi salmo favorito es el Salmo 121, que es del que vamos a hablar esta mañana, ¿verdad? Y me hizo recordar cómo otras veces en mi vida, en situaciones pasadas, yo levanté mis ojos a los montes y dije, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. He pasado por situaciones en mi vida un poco complicadas de salud, algunas otras veces económicas, otras veces de relaciones, pero en todas ellas llega un momento en donde yo me doy cuenta que la salida solo está levantar mis ojos y buscar y esperar eh, la atención y el cuidado de mi Dios, porque humanamente ya no se puede hacer pues nada, ¿verdad? Y nos damos cuenta que pues somos humanas frágiles y que no podemos controlar nada en este mundo, ¿verdad? Aunque a veces creemos que lo podemos hacer, pero no. Este Salmo de 121 yo lo he tenido como mi bandera por mucho tiempo y lo sigo teniendo como mi bandera. Y pues dice al principio, ¿verdad? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Eh, Vemos acá, así, ahí está en pantalla, dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, trasladando esta verdad de que a veces no podemos controlar nada de lo que nos rodea y lo trasladamos a las situaciones de relaciones, entendemos que no podemos llegar a controlar en su totalidad las relaciones. Pues si somos sinceras, ni nosotras mismas podemos controlarnos muchas veces. No podemos controlar a veces nuestras emociones. Más nosotros las mujeres somos muy emocionales. Y a veces las emociones y sentimientos nos traicionan y nos damos cuenta pues que a veces quedamos a merced de nuestras mismas imprudencias, ¿verdad? Entonces, no tenemos nosotros ningún poder sobre otras personas, no tenemos poder sobre lo que piensan o sobre cómo actúan las otras personas. Entonces, si nosotros en algún momento hemos experimentado la presencia y la obra de Dios en nuestra vida, hemos visto y hemos tenido cambios en nuestro carácter. Eso pues solo nos hace ver que la única salida es levantar los ojos al Señor y esperar que venga el socorro de Él. Y esto muchas veces no es un cambio en las circunstancias, ni en el pensamiento, ni en las acciones de los demás, de nuestros seres amados, ni de nuestro esposo, ni de nuestros hijos, ¿verdad? Sino que muchas veces lo que, lo que da paso cuando nosotros levantamos nuestros ojos es que eh, se da la situación y se da la oportunidad para que hayan cambios en nuestra vida y el Señor empieza a trabajar con nosotros. Y Leana decía hoy al presentar al ministerio, ella decía algo importante, primero nosotras, y eso es algo que nosotras tenemos que entender, mis amadas señoras, primero nosotras, el Señor primero trabaja con nosotras y a veces pues
Es un poquito tardado el proceso porque a veces nosotras, pues nuestra misma naturaleza es un poquito rebeldes a lo que el Señor nos llama a hacer y nos resistimos porque pues condicionamos muchas veces la palabra, porque em, la condicionamos y la evaluamos según nosotras y decimos, no, eso sí, no, eso no, eso que me están mandando a hacer, no, eso no aplica. Esto sí aplica. Mientras que el Señor nos da un mandato y nos da su palabra para que la obedezcamos. Entonces eso a veces retrasa el, el proceso, ¿verdad? Entonces resulta que lo que tenemos es la oportunidad para que nosotros cambiemos. Sin embargo, el Señor no quiere que nosotros hagamos esos cambios solas. De hecho, nosotras no podemos hacer los cambios solas. De hecho, Él hace los cambios en nosotras. Y Él conoce nuestra condición y sabe que nos cansamos y que nos agobiamos porque realmente queremos ver la respuesta en nuestras oraciones y los cambios en nuestra familia y los cambios en nuestro esposo y los cambios en nuestro entorno o en la situación que sea en este momento, lo queremos ver rápido. Y Él sabe que nos agobiamos y que nos cansamos. Él mismo nos da la respuesta y Él mismo nos habla, el Señor Jesús, cuando dice en Mateo 11:28, si está por ahí, o Mateo 11:28, no lo pueden poner en pantalla. Por favor. Mateo 11:28 está en una versión internacional. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces, dice cansados y agobiados. El Señor conoce nuestra condición y creo que conoce que nosotras las mujeres a veces nos agobiamos más porque nos ahogamos en un vaso de agua, muchas veces de darle tantas vueltas a la cabeza a la situación. Y Él lo que dice es, tranquila, deja eso ahí, ven a mí, estás cansada y agobiada y yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Lamentablemente nosotras queremos soluciones instantáneas, soluciones rápidas, pero eso rara vez ocurre. Pues cuando el Señor ha permitido situaciones difíciles en nuestra vida es porque Él tiene un plan perfecto. Él quiere que nosotros tengamos cambios. Él, mientras se está haciendo los cambios en nuestra vida, en nuestro interior, siempre cumple su palabra y se sigue cumpliendo en nosotros lo que dice en la continuación del Salmo 121. Si lo podemos ver de nuevo, vamos a ver lo que dicen los siguientes versículos. Dice, vamos a ver, en el 3, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, el Señor está cuidándome y está velando por mí. Aunque yo me canse y me duerma, el Señor no se duerme y siempre vela por mi bienestar. Cuando el Señor hizo pacto con Abraham y le prometió pues que le daría, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En fin, le pidió a Abraham que él trajera unos animales y los partiera a la mitad, los pusiera viendo uno a uno, viendo frente a frente las mitades, digamos, ¿verdad? Pero dice que pasó el tiempo y Abraham se durmió, dice, estaba tan cansado que Abraham se durmió esperando que el Señor hablara. Y dice que se vio, eso está en Génesis, ¿verdad? Si ustedes algún momento tienen tiempo, pueden analizarlo, y leerlo y analizarlo. Y dice que se miró cuando pasó el Señor como una antorcha de fuego y el Señor hizo el pacto porque Abraham ya se había dormido. O sea, el humano es frágil, el humano no soporta, pero el que hace y que completa completamente la obra, valga la redundancia, es nuestro Dios, es el Señor. Entonces, Él no se duerme, Él vela por mi bienestar. Y es importante hacerles notar
que mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios, Él no permitirá que mi pie resbale. Me guardará de pecar, aunque vengan las tentaciones, porque las tentaciones vienen. Las tentaciones de no continuar en el proceso, en no continuar, en dejar tirado todo, en buscar soluciones fáciles y placenteras a mi vida. Esas tentaciones vienen. El diablo no se duerme y nos lo presenta en bandeja de plata. Soluciones rápidas que aparentemente son mejores y que son más fáciles. Pero si yo estoy esforzándome por hacer la voluntad de Dios, el Señor me guardará de que mi pie resbale, de que yo resbale y peque, ¿verdad? No permitirá que también, si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, el enemigo se señoree de mí. No quiere decir eso que yo no llore y que de repente pase momentos difíciles. Eso no, eso es parte del proceso, pero no va a dejar que el enemigo me acabe, que el enemigo se enseñoree de mí y que diga, ya le gané y ya la destruí, porque al final quien vence es Cristo y Él me levantará, porque yo misma no me puedo levantar. Entonces, tomemos en cuenta esto también, ¿verdad? Cuando el Señor nos está cuidando, nosotros vemos su amorosa atención, su amoroso cuidado. Vemos que de repente Él permite cosas que son como regalos inesperados a nuestra vida. Son un deseo, puede ser un deseo del corazón cumplido, un regalo, una acción de otra persona que nos beneficia, que no tiene que ver con la situación que estoy pasando, pero que llega a mi vida como un regalito, como un oasis en medio del desierto. Y si nosotros ponemos atención, abrimos bien nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, tenemos que reconocer que esos son cuidados y detalles de Dios para nuestra vida. Entonces, en la situación complicada en la que estemos, no miremos solo hacia el valle de la situación, hacia abajo, con mis ojos viendo la situación no cambia, la situación se complica, la situación está más difícil. Levantemos nuestros ojos, levantemos nuestra mirada y démonos cuenta de lo que el Señor está haciendo alrededor por nosotras. Nos vamos a dar cuenta que Él está teniendo cuidado de detalles pequeños que si no nos fijamos lo vamos a pasar por alto. Y es ahí donde el Señor nos está diciendo, yo estoy cuidando de ti. Yo estoy cuidando que tu pie no resbale. Yo te cuido, yo no me duermo. Y si he permitido que pases situación, tengo un plan, pero vas pasando y vas caminando y yo te voy cuidando. Es importante que lo notemos porque el enemigo quiere venir a sembrarnos desesperanza, a sembrarnos pues que ya no tenemos falta de fe, ¿verdad? Quiere sembrarnos falta de fe y que reneguemos nuestro Dios, mientras que Dios realmente nos está cuidando. Otra cosa que pasa en este tiempo, y esto es un verdadero regalo de Dios, es que viene la bendición de sentir la necesidad de permanecer cerca del Señor, clamando a sus pies y deseando conocerlo a Él más por lo que Él es que por lo que nos puede dar. Ese sentir la necesidad de permanecer cerca del Señor es una bendición. Es trágico y creo que es lo más trágico que nos puede pasar cuando nosotros ya no sentimos la necesidad de buscar al Señor, de acercarnos al Señor. Eso sí es trágico, porque ahí sí realmente estamos a merced del enemigo. Allí sí nos podemos dar por vencidas, pero estando con el Señor, en ese lugar de intimidad, en ese lugar secreto, descubrimos grandes verdades del Señor y experimentamos las verdades de Dios. Por eso es que ahí dice en Jeremías 33:3, si lo tiene por ahí, Carol, por favor. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces, hay cosas que nosotros no sabemos, hay cosas que nosotros no sabemos y que se nos descubre el velo
mientras nosotros estamos atravesando un momento difícil, pero nos acercamos al Señor y el Señor permite que clamemos a Él y no solo nos oye y nos responde, sino que nos muestra cosas que nosotros no conocemos, que nosotros antes ni nos imaginábamos. Nos conoce, nos muestra cosas de su carácter y nos muestra cosas que nosotros vamos teniendo discernimiento, que es cuáles cosas son importantes y cuáles cosas no son importantes. Pero nosotros tenemos que buscarle con todo nuestro corazón y clamarle, así como dice aquí, clama a mí y yo te responderé. Clamar es estar pegada a Él, es hacerlo con intensidad, así como hoy cantábamos en la alabanza, el canto que cantábamos, dice, yo te busco con fuego en mi corazón, te anhelo más que a mi ser. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al hacerlo de esa manera, en esa dimensión, nosotros vamos a empezar a ver cosas en otra dimensión que no lo logramos ver con nuestros ojos naturales, solo con ojos espirituales. Vamos a ver cosas y analizar cosas y ir nosotros diciendo, pero ¿por qué ahora ya pienso de forma diferente? Porque ahora yo entiendo las cosas de manera diferente y es que el Señor nos ha revelado sus secretos, su Espíritu Santo nos ha dado su mente para pensar conforme Él. Por supuesto que eso es un proceso, ¿verdad? Entonces, este venir y clamar al Señor, venir a Él los que estamos cansadas y agobiadas, y clamar, esos dos verbos están íntimamente ligados. Cuando vayamos al Señor cansadas y clamemos y estemos dispuestas a que Él nos enseñe cosas grandes y ocultas que no conocemos. En este proceso pueden pasar dos cosas. Una es que nos damos cuenta de que realmente las que estábamos actuando mal éramos nosotras. O bien podemos llegar a ver las cosas de una forma distinta, con un pensamiento y un deseo tan diferente al que teníamos al principio, que encontramos que realmente ya no deseamos tanto que cambie nuestro esposo o nuestros hijos, como lo que deseamos es agradarle a aquel que nos ha dado la vida y deseamos su vida más que otra cosa. Entonces son cambios, son transformaciones que a la vez van a tener en mi entorno, en mi vida con mi esposo, en mi vida con mis hijos, van a tener repercusiones buenas que se van a ir viendo más adelante. Y entonces yo le insto ahora, si en este momento usted está pasando por una situación en que siente que se le acabó toda esperanza, sea porque hay problemas en su casa, con su esposo, con sus hijos, hay escasez, hay falta de trabajo, hay enfermedad, cualquier situación que puede que yo la mencione o no la mencione, vuelva su mirada a los montes. Vuelva su mirada a los montes, al cielo, al Señor, y deje que cumpla su palabra en usted. El Señor cuidará de usted. Eso no quiere decir que no pase por la prueba, pero esa prueba la hará a usted más fuerte, con más fe, deseable para el Señor y para los demás. Decía Carol en su oración, Señor, úsanos como tú quieras, decía ella. Úsanos. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, que el Señor nos use, que seamos instrumentos de bendición en manos de Él para otras personas, que el Señor se sirva de nosotras porque somos sus siervas y no que el Señor nos sirva a nosotras y que nos complazca nuestros deseos. Les voy a comentar por experiencia. Yo he pasado esta situación. Mi carácter ha tenido que ser tratado por mucho tiempo para poder aprender un poco de paciencia. No es que ya lo haya alcanzado, me falta mucho de la paciencia, pero créanme, antes era una persona terrible, terrible, sin nada de paciencia, ¿verdad? Hoy soy un poco más tolerable, ¿verdad? O sea, ya las personas me toleran un poco más porque de verdad carecía de paciencia. Sin embargo, las pruebas de la vida me enseñaron para momentos como este que acabamos de pasar, ¿verdad? En que yo
tuve que estar con mi familia por meses, ¿verdad? Y así como ustedes, muchas de ustedes. Pero vi pues que mi familia estaban en casa tranquilos y estaban contentos, no estaban con deseo de salir corriendo y no los asustaba, porque antes los asustaba, ¿verdad? Cuando mis hijos eran pequeños, yo creo que no querían estar en casa, ¿verdad? Porque todo era órdenes, todo era exigencias y ayúdenme y yo me canso y qué sé yo, ¿verdad? Mientras que el Señor a través de los años de prueba me enseñó a que les debo servir con todo mi corazón y con todo esmero y no esperar que me estén ayudando. Y de verdad cambió el trato entre ellos y yo y entre ellos mismos. Y de hecho el Señor se ha hecho cargo incluso de hacer cambios en la forma de pensar y de actuar para que llevemos una buena relación. Pero realmente la que tuvo que cambiar y la que tuvo que eh, ceder sus derechos fui yo. Ya dejé de exigir ayuda, dejé de exigir que no desordenaran, ¿verdad? Porque ustedes sabrán, señoras, ¿verdad? Después de que a uno hace unas 2 horas, 2 horas y media de oficio y de limpieza y lavo los trastos y todo, realmente quisiera que la casa durara así por lo menos unas horas, pero ustedes saben que como cuesta, ¿verdad? Al ratito ya sacaron algo de comer, ya dejaron un platito, ya dejaron un vasito, ya desordenaron, pusieron la tele, no quitaron el control de donde estaba y entonces ya se le volvió a uno a descomponer la cosa, ¿va? O se cambiaron una ropa y la dejaron por ahí y qué sé yo. Entonces, en este tiempo, realmente, por todo el tiempo que yo pasé de prueba, aprendí a hacer las cosas y a volverlas a hacer con buen ánimo, con buena actitud. No es mío, eso es de Dios y aún se lo sigo pidiendo cuando me canso y le digo yo al Señor, ¿verdad? Señor, gracias y no entiendo, le digo, ¿cómo es que yo puedo hacer esto? Y, y me das el tiempo, porque, pues miren, antes, pues tenía otra situación, antes tenía quien me ayudara en casa, hoy no tengo quien me ayude en casa, antes yo no salía a trabajar, ahora salgo a trabajar y entonces, aparte de salir a trabajar, no tener ayuda, ahora me toca hacerlo de la casa. Y entonces yo le pregunto al Señor, Señor, no sé cómo me da tiempo para poder atender y escuché muy clara la voz del Señor que está en su palabra, donde dice, yo te ayudo. Yo sé que el Señor me ayuda, así como le ayuda a usted en todo lo que le ponga a hacer. Él es nuestro ayudador, pero los ojos puestos arriba, en los montes, en el Señor, las ¿verdad? Y se lo digo, cuando se lo digo a usted, me lo digo a mí misma, yo misma me estoy oyendo y me voy a volver a oír cuando quede grabada este mensaje, ¿verdad? Eh, porque soy humana y no crean que mis ojos se mantienen el 100% del tiempo en los montes. Muchas veces mis ojos bajan al valle de la circunstancia y es donde empiezo a afligirme, así como Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua, que el Señor Jesús le dijo, ven. Y Pedro, muy valiente, que fue el único valiente, que realmente me quito el sombrero porque todos los demás se quedaron en la barca, pero él fue valiente y empezó a caminar. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra. Se empezó a hundir cuando puso la mirada en las olas y en las ondas del mar, ¿verdad? Cuando puso la mirada en las circunstancias. Entonces, algunas veces me pasa, pero estoy tratando de luchar equipo de ustedes, trato de buscar al Señor, ¿verdad? De buscarlo con mis ojos puestos en Él y no en las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo, verdad? Vemos entonces que ha sido la obra de Dios en mi vida a través de los tiempos de prueba que me ha hecho volver siempre la mirada a los montes y buscar a aquel que todo lo puede y no yo, que yo realmente no puedo hacer nada, ¿verdad? Y ahora me doy cuenta que los cambios que antes quería ver en mi esposo y en mis hijos realmente no son importantes, irrelevantes. Y de paso, pues como les comentaba, ¿verdad? He visto cambios en ellos, pero que ahora entiendo que son más para darle la gloria a Dios
que para complacer mis deseos, ¿verdad? Porque también ellos tienen que cambiar y ellos tienen un trato de Dios con ellos. Cada quien, este trato es personal, que involucra a la familia muchas veces porque estamos interrelacionados, eso es seguro, pero cada quien con cada quien tiene Dios un trato y es donde nosotros tenemos que entenderlo. Dios conmigo y Dios con cada uno de mi familia lo tenemos que dejar actuar, no tenemos que meter nuestras manos, ¿verdad? Entonces, el Señor es el que hace los cambios en mí y Él es el que está haciendo los cambios en las personas y en los que me rodean, en mis seres amados, ¿verdad? Encuentro que para que el Señor obre en mi esposo y en mis hijos, primero debe orar en mí, así como les decía que decía Ileana, ¿verdad? Pero ¿cómo? Es a través de amarlos de una forma incondicional, servirlos con todo mi esmero. Y aun cuando no reciba el trato que deseo, debo perseverar. Y a veces, pues debo pedirle al Señor su ayuda porque debo soportar sus acciones de indiferencia o malestar, porque también son humanos, ¿verdad? No son santos. Entonces, a veces esas acciones de indiferencia o de malestar son notorias y pueden en algún momento lastimar mi corazón, pero el Señor no permite que me hieran, porque me ha dado su Espíritu Santo para soportar cuando sienta esa presión, ¿verdad? Y puedo correr a Él. Él es quien cura y venda mis heridas para que sanen. Por eso ahí en el versículo 6 y 7 siempre del Salmo 121 que estamos leyendo, podemos ponerlo, por favor, versículos 6 y 7. Dice así. Dice, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. Entonces, vemos aquí que el Señor guarda mi alma, el Señor cuida mi alma y el sol y la luna que no me herirán, dice, de día, el sol de día y la luna de noche, pueden ser las acciones de la gente con la que yo vivo, de mis seres amados. No dejará el Señor que me hieran más allá de lo que debe ser, sino que guardará mi alma. En mi alma están mis sentimientos, en mi alma están mis pensamientos, en mi alma está todo lo que me afecta de las circunstancias. Entonces, el Señor dice que Él está guardando mi alma, pero eso es como consecuencia de que yo primero levanté mis ojos a Él, estoy clamando a Él, estoy teniendo una relación cercana a Él y dependiente completamente. Y Él está mostrándome cosas que yo no, ocultas que yo no conozco, a la vez que me está guardando de las heridas a mi alma. Entonces, el Señor trabaja de una forma integral. Les comento, ayer hablaba yo con una señora y me estaba comentando ella acerca de los cambios que ha tenido ella con su carácter, ¿verdad? Y me comentaba, pues la situación con mi esposo ha sido igual, dice, pero pues yo ya no le discuto, dice, y yo ya no le reclamo, y entonces le atiendo y le sirvo y ya no le reclamo. Y entonces me decía ella, ¿verdad? Que de alguna forma eso hizo, o mejor dicho, yo pensaba que es lo que ella ahora está haciendo y su forma de actuar ha hecho que su esposo pues esté un poco desconcertado. Ella me comentaba y me decía que su esposo le decía, es que ya no te importo, ¿verdad? Y entonces se desconcierta el esposo. ¿Por qué? Porque como ya no le alega, no le reclama, no le exige cuentas y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que el Señor quiere que actuemos. ¿Por qué? Porque entonces Él empieza a actuar en la vida y en el corazón del esposo. El esposo está desconcertado. ¿Será que ella no me quiere? Bien, le dijo ella, yo te amo.
yo te amo y te he amado y prometí amarte siempre. Pero eso lo desconcierta porque ya no están los gritos, los reclamos, las ofensas y todo lo que normalmente es lo primero que nosotros hacemos cuando hay problemas. ¿Sí? ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí? Ay, qué bueno que sí. Yo dije, no estoy hablando con nadie, pero sí, qué bueno. Entonces, me contaba la señora y decía yo, ¿verdad que sí funciona? ¿Verdad que sí es fiel la palabra del Señor? El Señor respalda cuando Él está haciendo la obra, cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda hacer, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón sería hoy, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que se hagan realidad mis deseos y mi esposo cambie y se convierta en lo que yo considero ser? O mi esposo lo pongo yo porque es un ministerio de mujeres enfocado en el matrimonio, ¿verdad? Pero pueden ser los hijos, ¿verdad? Porque ustedes no me dejarán mentir, muchas veces no el problema no es con el esposo, sino muchas veces es con los hijos. Pero enfoquémonos en el esposo, ¿verdad? Entonces, ¿será que lo que yo quiero es que él cambie y se convierta en lo que yo quiero ser? ¿O quiero que el Señor me cambie a mí y me use para ser yo un agente de cambio en mi familia? Y al final ver la satisfacción que me da que mi obediencia obró para bendición y también descubrir que a veces estoy pidiendo, lo que estoy pidiendo es más bien generado por mi egoísmo, porque es a mí a quien me conviene, ¿verdad? Que por una razón válida para el Señor. A veces nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Señor, Señor, que me dé más dinero, ¿verdad? Que no me cuente los costillas con el dinero, ¿verdad? Es que no, es que él debería ser más generoso, es que él debería de darme, es que él, pero eso es algo que a mí me conviene, ¿verdad? Y a veces nos damos cuenta que eso es solo un deseo que yo tengo y que no es lo que conviene, que es lo que el Señor quiere. Claro, muchas veces mi petición es una petición válida, por supuesto que sí. No somos como locas, nosotras señoras no somos locas, ¿verdad? Y que pedimos cosas también salidas completamente del entorno, ¿verdad? Pero es importante que nosotras evaluemos esto. Primero debemos ver eh, mi viga, antes de ver la paja en el ojo de mi esposo, yo debo ver la viga que tengo en el mío. Porque por ejemplo, yo puedo desear, ¿verdad? Si fuera el caso, que mi esposo, si me es infiel, que ya no me sea infiel, ¿verdad? Si tiene vicios, que ya no tenga vicios, es válido y es al Señor, es algo que va con los deseos del Señor y le podemos clamar al Señor, ¿verdad? Pero también debemos evaluar qué de malo he hecho yo para propiciar en él esas situaciones. ¿Qué de malo he hecho yo? ¿Cómo me he comportado yo? Eh, ¿Cuáles fueron mis acciones en el pasado para que él se comporte de esa forma ahora, verdad? También puede ser que yo así lo conocí, siempre hermana Mary nos dice, ¿verdad? Y ella dice, usted así lo conoció y así lo quiso y así se casó con él, ¿verdad? Entonces, y ahora, dice, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros sabíamos cómo era y siempre teníamos la falsa ilusión de decir, cuando se case conmigo, yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, y que si no, porque ni nosotras mismas nos podemos cambiar a nosotras mismas. Entonces, a veces pues es una situación que ya viene y que tiene un origen, pero el Señor lo puede cambiar porque son situaciones válidas, ¿verdad? Que mi esposo deje los vicios, que mi esposo lo conozca y se entregue a los pies del Señor, que el Señor, que mi esposo deje de serme infiel, es algo que es válido, es algo que el Señor quiere, ¿verdad? Pero, eh, por favor, no nos apartemos del Señor, no apartemos nuestra mirada del Señor. Él es la única garantía de tener un buen resultado. Si nos cansamos y empezamos a actuar según nuestra carne, según el consejo humano, según lo que vemos en las películas, en las novelas, en lo que sea, ¿verdad? Sin sabiduría, no esperemos recibir los beneficios que recibiríamos si no nos despegamos del Señor. Yo le animo que si hasta aquí usted ha escuchado los mensajes que hemos dado en este ministerio, si antes los grabábamos en CD, si usted tiene el CD, vuelva a escucharlo, ¿verdad? Los últimos han sido grabados en audio, ¿verdad? Y están disponibles en nuestro canal de YouTube, ya que ya Ileana les va a dar más detalle.
pero escuche y no eche en saco roto los consejos que se han dado acá. Siga oyendo, pero sobre todo, haga conforme a lo que oye, ¿verdad? Conforme a lo que oye. El camino al éxito es un camino de sacrificio. Veamos lo que dice Mateo 7, 13 y 14, por favor. Mateo 7, 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, eso, fíjense que dice pocos, o sea que la mayoría se pierden, la mayoría se descarrían, la mayoría se van a la perdición. Que nosotros seamos de las pocas que entremos por esa puerta angosta, y por eso dice puerta angosta y senda angosta, porque es difícil, porque es de sacrificio. La senda angosta implica mucha oración, mucho silencio, mucho servicio y mucho morir a mí misma. Por eso el Señor nos dice en otra parte de la palabra, que no seamos vencidas de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien, ¿verdad? Entonces, seamos hacedoras y no solo oidoras olvidadizas, ¿verdad? Y por último, y para tocar un punto diferente a lo que hemos visto, ¿verdad? Algo añadido que viene con el Salmo, siempre el Salmo 121, con la última parte, es que tenemos que confiar, mis amadas hermanas, ustedes y yo, y como les digo, yo primero me estoy oyendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que en este tiempo difícil en el que estamos pasando, debemos creer que Él es el Señor quien cuida mi entrada y mi salida a donde me toque ir porque es necesario, por mis obligaciones, por mi trabajo, etc. Él guarda mi entrada y mi salida, dice ahí en el versículo 8. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para cuándo. Para siempre, dice. Entonces, si Dios es tan amoroso para cuidar mi alma y hacerme experimentar los cambios más poderosos en mi vida, debo creer que Él está cuidando mi vida y que lo que me permita pasar es solo con un plan bueno. Si Dios ha sido tan bueno conmigo antes, lo seguirá siendo ahora y para siempre. Pero por favor, los ojos en los montes, no en las valles de las circunstancias, de las noticias, de las opiniones, en síntesis, de lo que dice el humano. Pongamos los ojos en los montes, en lo que el Señor dice, hacia arriba, no hacia abajo. Vamos a oír esta canción que nos va a poner ahora Carol en un momento y luego le vamos a dar el tiempo a nuestra amada hermana Mary, quien será quien ore por nosotras, porque lo necesitamos y ministre de lo que el Señor tenga haya puesto en su corazón. Entonces, por favor, Carol, y le suplico a todas poner atención a esta canción. Es solo la palabra del Señor. Amén. Amén. Le damos el tiempo a hermana Mary, por favor, para que pueda orar por nosotros y bendecirnos. Muchas gracias, Patti. En el nombre de Jesús, pídale que llene el Espíritu Santo, le llene todo su ser. Con esa mente en el monte, dele alabanza y gloria en este momento por ese esposo, por esos hijos, por esa familia. Que usted solo vea lo bueno y vea lo bueno en la nación y vea lo bueno en su trabajo, en su negocio, en lo que tenga que hacer. Porque, Señor, venimos ante ti esta mañana con este grupo de mujeres lindas, Padre, que has levantado en esta Guatemala amada, con muchos más que habrán para adorarte, de mujeres
que estamos y que están tomando carácter día a día a través de las circunstancias. Estamos, Señor, totalmente convencidas de que Jesucristo, tú eres Dios, vives para siempre. Y como ese príncipe de paz eterno, ese Dios con nosotros, esta mañana recibes toda la alabanza de cada familia aquí representada, de cada generación aquí representada. Solo tú conoces lo más profundo, oh Dios, del corazón de estas benditas mujeres de Dios, porque se han acercado a ti, porque quieren ser tuyas. Señor, porque creemos que cada una de ellas, oh Dios mío, está deseando terminar con esta etapa para iniciar una nueva, sabiendo que encontraremos siempre, oh Dios, muchos estorbos. Posiblemente encontremos, Señor, muchos baches en la vida, pero en ese quehacer tú no remiendas, tú todo lo haces nuevo y por eso nos acercamos confiadas. Señor, el salmista escribió lo más hermoso, que es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero luego nos da la seguridad de poderte encontrar donde quiera que estemos, en la circunstancia que estemos, como sintamos en este momento, Señor. Nuestra mente y corazón permite que llegue el perdón a cada una de tus hijas amadas. Señor, que se sientan tan honradas de saberse cuidadas por ti desde que nacimos, desde que nacieron. Señor, su entrada a este mundo y su salida está en tu mano, porque tú dices a través del profeta Isaías: esculpida estás en la palma de mi mano, porque esos clavos que atravesaron tus manos, allí pagaste todo nuestro pecado. Señoras, que esto que hoy hemos recibido, esta palabra linda, Señor, que nos lleva tan cerca de ti, vaya a los hogares con el esposo, con los hijos, sonriendo, agradeciendo lo que estemos pasando, con acciones de gracias y adoración, porque estamos en el monte con danzas de júbilo, de alegría, de gozo, de paz. Por favor, Dios, venimos ante ti humilladas, con reverencia. Queremos, Señor, tomar eso original que el salmista decía: y socorro viene de ti. No darás ese pie mío al resbaladero. Señor, que los hogares permanezcan hasta el fin de los tiempos, del tiempo que tienes preparado para cada una de tus hijas. Que regresando al hogar llenas de paz, en este momento tiren toda carga, porque nos has dicho y les has dicho: tiren esa carga, tomen el descanso en mí, vengan a mí. Y han venido y se han congregado para decirte: Señor, ya no soporto, Señor, ya estoy cansada. Hoy le dices tú: toma nuevas fuerzas, hija mía, toma nuevas fuerzas. Toma aliento y alza tus alas. Vuela alto en tu fe, porque en esos grandes montes nos encontramos momento a momento, cuando tú me dejas que te dé las fuerzas de un águila. Padre bueno, yo quiero bendecir este pueblo de mujeres de proezas. Señor, son naciones aquí representadas, son vientres bienaventurados. Son vientres benditos. Guárdales y ayúdales a amar a aquel varón que les pusiste a su lado. Y en cada hijo ver que la temporada de la soltería se vive con ellos en gozo y en alegría, hombres y mujeres, porque termina. Y cuando llegue el día que estén los padres solos, esa pareja se sepa amar, se sepa cuidar. Y ese descanso que hoy has traído, mi rey, y que se llevan estas mujeres benditas,
para vivir con ese descanso y recordar cada día que tú, Jesús, dijiste, vengan a mí, no dejen de estar sus 24 horas aún durmiendo. Ese sueño tierno, cansado de esposa, madre, mujer, trabajadora, fuerte y esforzada, lo puedan disfrutar contigo. Y esos hogares y esos esposos sean guardados de todo mal y peligro, porque hay una mujer que sabe subir al monte, adorarte y agradecerte aún lo que no le gusta. Sean benditas en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que se sepan abrazadas por ti, oh Dios, y mujeres, benditas sean en el nombre poderoso de Jesús. Ustedes, esposo y familia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. En el nombre de Jesús. Señor les bendiga. Que puedan realmente, mujeres, sí, vivir una vida tranquila y pongan en práctica esto que hoy escuchamos. Este mensaje es sanador, sanó cuerpos. El Señor me mostraba que Él traía sanidad a su mente, a su alma y a su cuerpo. Recíbala y dígale gracias por sanar esto que tenía en mi cuerpo, porque cuando sana su alma, sana su cuerpo. Que Dios les bendiga mucho y esperamos vernos de nuevo. Las amo y a todas un abrazo. Hasta luego. Bendiciones. Amén. Qué rico, ¿verdad? La palabra.